Listo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Memes Históricos, el podcast con Corona y Mepe no está. Es la costumbre. Gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión en vivo y como ya lo saben seguramente, en esta ocasión tenemos un súper invitado que es el maestro Hugo Sacapantzi, que, bueno, ya en algunas ocasiones he publicado algunos posts principalmente sobre los apellidos y lo he citado precisamente. Él es licenciado en Historia por la UATS y maestro en Historia por la UAP. Es asistente de investigación en el Sistema Nacional de Investigadores. Tiene artículos publicados y 2 libros de su autoría. El primero es Apellidos Náhuatl de Tlaxcala, que es el que tenemos aquí. Y otro es Apellidos Náhuatl de la Tepetl de Topoyanco del año 2022, aunque ese me dice que solamente está disponible en línea. Y de hecho, ahorita les vamos a poner, yo creo que el enlace en la transmisión, para que si quieren irlo descargando, pues lo tengan a la mano. Gracias por aceptar la invitación. No, a ti, Iván, por hacerme esta invitación. Siempre es muy agradable acceder a este tipo de espacios para difundir un poco de conocimiento histórico. Gracias. Y pues, yo conocí al maestro Hugo hace un par de meses. ¿En qué mes Como fue? tres Como meses. 3 meses, ¿no? Coincidimos porque nos invitaron a la comunidad de San Pedro Xochiteotla Sí, en julio, en en julio, la ¿verdad? feria. Ah, mira, esto sí te acuerdas. Y allí nos conocimos porque ahí lo invitaron a presentar precisamente su libro y a mí en esa ocasión me invitaron para hablar acerca de las migraciones tlaxcaltecas en el sur de Estados Unidos y yo ya había conocido o yo ya había leído parte de tu libro, el que está en línea, pero a ti no te conocía y Mm. yo ese día dije, casi casi grito. Y pues platícanos, Hugo. En primer lugar, ahorita estábamos platicando fuera del aire y me dices que eres originario de Santana, Chiautempan. Así es. Y bueno, obviamente te apellidas Acapansi. ¿Cuál fue la motivación para hacer tu tesis, que fue el libro que está publicado en línea, precisamente sobre apellidos prehispánicos? Pues mira, mi familia es originaria de Santana Chautempan, la paterna. La materna es de la Candelaria Toclalpan, Ok, ambas comunidades de aquí de Tlaxcala. Bueno, es muy interesante que me preguntes, ¿no? Las motivaciones, porque no, en muchas presentaciones de libros que he hecho, no recuerdo que me lo hubieran preguntado. Si acaso, esto es Memes Históricos, el podcast. sí, está perfecto. Y pues mira, lejos de pensar que tal vez era una cuestión personal, digo, tú ya lo dijiste, yo tengo un apellido en lengua náhuatl, pero resulta que no fue tanto esa la razón. Ok, Eh, Cuando estaba yo en la licenciatura, en la fase final, yo estaba buscando un tema de titulación, para un tema de tesis para ya titularme, y pues barajé distintas temáticas, fui desechando algunas las empecé a trabajar, pero luego las iba dejando, y resultó que conocí una página de internet, la de Family Search, una página de la iglesia mormona donde tienen digitalizados todos los registros sacramentales de las parroquias de México y de muchos países ok, ok. católicos. Eh, y en esos registros sacramentales pues, uno puede buscar a sus ancestros, ¿no? A mí me pareció fabulosa la idea porque yo dije, bueno, no conozco más allá de mi bisabuelo. O sea, Ujú. yo a veces le preguntaba a familiares eh, los nombres de mis antepasados, pero solamente llegaban hasta mi bisabuelo y no más. Ok. Y a mí me resultaba muy curioso mi apellido porque yo identificaba que todas las personas que se apellidaban igual que yo eran específicamente de Santana y nada más. Y que Ok. todos los demás que vivían en algún otro municipio eran parientes, eran conocidos, cercanos o lejanos. Y me resultaba muy curioso, ¿no? Este asunto, que fuéramos todos de la misma familia, pero que no fuera tan abundante el apellido como otros. O sea, hay muchos apellidos que hay de a miles de personas, ¿no? Sí, sí, sí. Solo en Tlaxcala, Sí. ya ni digamos en otros estados, en otros países, hay apellidos que están de a cientos de miles de portadores. Entonces yo decía, ¿por qué si mi apellido está en náhuatl y seguramente procede de periodo prehispánico o siglo XVI cuando mínimo, cómo es que después de 500 años nada más hay alrededor de 100 personas, menos de 100 personas en Santana Chautempan, originarios? Ok. Era para que hubiera más personas. Qué interesante. Y así, y luego lo cotejé con otros apellidos en náhuatl que también son muy poco comunes, o bueno, que hay pocas gentes con esos apellidos. Y vi que, y razón en la misma situación, ¿no? ¿Por qué hay tan poquitos? O sea, Fernández, ¿cuántos hay? Pérez, ¿cuántos hay? López, ¿cuántos hay?
Estuve yo barajando distintas posibilidades. Quizás era un apellido de reciente creación, aunque estuviera en náhuatl, pero tal vez no era del siglo XVI, tal vez era del XVIII o del XIX, tal vez de época muy reciente, porque el náhuatl todavía era lengua dominante hasta principios del siglo XX. Entonces dije, quizás fue acuñado en recientes fechas, ¿no? Sí, no, que Relativamente fuera reciente, nuevo. ¿no? Siglo XIX, siglo XX. Y pues esta página de Family Search me pareció fabulosa porque uno puede ahí estar indagando sus orígenes. Entonces empecé a investigar, investigar. Di con muchísimos ancestros míos En esa página. que no me habían Órale, documentado mis familiares. era la familia incómoda. No, No es una este, broma. y llegué hasta casi todo el siglo XIX en mis primeros meses de investigación. Lo cubrí, todos mis antepasados que vivieron en el siglo XIX los identifiqué. Órale, Todos qué llevaban el padre. apellido Sacapantzi. Y lo peculiar y lo que me hizo dar un giro a mi temática de investigación, porque este asunto de la investigación de mis ancestros no tenía que ver con mis intereses para titularme, era más un gusto particular que creo que tenemos casi todos de indagar sobre nuestros orígenes, ¿no? Sí, claro. Y entonces, cuando llegué a principios del siglo XIX, lo que yo detecté en los archivos sacramentales es que había muchos apellidos en lengua náhuatl de varias personas y esos apellidos yo no los identificaba ya hoy en día. En siglo XXI Ya se ya no habían perdido. existían. Y yo dije, ah, caray, estos apellidos no los conozco hoy en día. Chicomeca no existe actualmente. Este, eh, Cuauhtencoscli tampoco hay. Cuauhtilmatzi. Había muchos que sonaban muy atípicos para la época actual. Los busqué en distintas fuentes y también preguntando en las poblaciones y me decían que no tenían noticia de esos apellidos y entonces me resultó curioso, ¿no? Porque habían llegado hasta el siglo XIX, Y pero ahí, ya no llegaron más adelante. ok. Y entonces yo dije, bueno, sería una buena temática de investigación averiguar por qué se perdieron. Debió ser en el siglo XIX cuando se perdieron. Entonces mi tema de investigación que le propuse a mi asesor en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues fue indagar estos procesos de aculturación, seguramente, que fueron los que incidieron en la pérdida de apellidos en el siglo XIX. Ok, ok. Pero al ir indagando un poco más, me percaté que el abandono no había sido solo del siglo XIX, sino que se remontaba más atrás. Ok, ok, Entonces ok. tuve que expandir mi investigación pues prácticamente hasta el siglo XVI y consultando fuentes hasta el siglo XVI. Permíteme, aquí te voy a interrumpir tantito nada más. En los comentarios preguntan que dónde pueden conseguir el libro. El libro de los apellidos de Tepeyanco o Topoyanco. Ya les subí el link en las páginas de La Conquistadora, Memes Históricos, el podcast y Radio Aire MX. Ese no lo pueden conseguir más que en manera digital, pero lo pueden descargar con un clic. Ahí está el enlace. Y por el contrario, el libro de apellidos nahuas de Tlaxcala lo pueden encontrar en... De momento solamente yo cuento con copias del libro, porque algunos que había dejado en librerías ya se acabaron. Órale. No he ido a dejar todavía más. Dejaría yo mi correo de contacto para que ahí se comunicaran Ok, conmigo. ¿quieres escribir el correo electrónico para que lo Si tengan a la quieres de una mano? vez, sí. Ajá, para que ya queden los comentarios. Y en lo que lo escribes, a mí me parece algo muy interesante lo que comenta el maestro Hugo, porque ah, nosotros pensamos que con la llegada de los españoles en el siglo XVI, 1519, se pierde la cultura nahua de Tlaxcala, pero la realidad es que tanto el lenguaje como muchos nombres y apellidos, como ya lo mencionó él, se conservaron durante todo el periodo virreinal y precisamente fue hasta la época de la independencia de México cuando empieza a haber, y ahorita nos lo vas a agregar más, esta sustitución y esta, ¿cómo lo podemos llamar? Que el español se convirtió ya en la lengua pues más usada dentro de Tlaxcala. En el periodo virreinal todavía se utilizaba el náhuatl en el cabildo, en las actas del cabildo, en documentos oficiales, testamentos, compraventa, etcétera, etcétera. Y es parte de lo que nos estabas platicando. Así es. Y la hipótesis primera que manejé es que en el siglo XIX se perdían, pero no era así. Como ya comenté, tuve que proyectar mi investigación hasta el siglo XVI porque resultó que desde el siglo XVI ya había comenzado una pérdida de apellidos de Sí, la hubo una población. pérdida. Desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Ya en décadas recientes no he documentado ya pérdida de apellidos. Prácticamente los que están ya sentados en documentación oficial son los que se vienen arrastrando hasta la actualidad. Pero
Sí, es una cuestión que inicia desde las primeras décadas del periodo colonial. Ok, ¿tienes acceso a la página de Tlaxcala? ¿Podrías reenviar el correo de Hugo en la de Radio Aire? Ya subió el correo. Y si me pudieras ayudar igual en la de memes. Gracias, Pato. ¿Sabes? A mí me parece interesante en la investigación que tú hiciste, porque si pasamos en el siglo XIX de que, pues obviamente, había nombres y apellidos en náhuatl. ¿Cuál fue la razón por la que los tlaxcaltecas, bueno, los nobles ya sabemos que fue parte de la alianza hispano-tlaxcalteca el cambiarse el apellido y asumir apellidos españoles? Pero en el caso de los macehuales, de la gente común, ¿cómo fue el proceso en que se fueron perdiendo estos apellidos? Mm. Sí, en efecto, los nobles, yo he documentado que son los primeros de la población natural de Tlaxcala y de cualquier otra parte de lo que hoy es México, que van abandonando sus apelativos en lengua autóctona, ya sea en náhuatl, con la lengua en la que hablaran, y fueron adoptando gradualmente apellidos de origen europeo. En Tepeyanco, por ejemplo, que es la comunidad que trabajé con mayor minuciosidad, pude documentar que a finales del siglo XVIII ya prácticamente todas las familias de nobles ya tenían apellidos de origen europeo. Todavía hasta el siglo XVII muchos tenían apellidos en náhuatl, pero ya a finales del siglo XVIII ya todos los habían cambiado. En el caso de la población macehual, la población común, es muy complicado averiguar por qué, pero parece ser que también es una cuestión relacionada con el estatus socioeconómico. Una de las tesis principales que manejé en mi investigación es correlacionar el tipo de apellidos que usaban los pobladores con el estatus social. Es decir, en ese sentido no son mis investigaciones nada más de carácter meramente lingüístico, son de carácter sociológico porque implica una distinción del grupo social al que pertenece cada individuo y del tipo de apellido que portan. Yo identifiqué que cada grupo social tenía apellidos de ciertas características. Los nobles tenían apellidos que hacían una mayor cantidad de alusión a aspectos muy como rimbombantes, muy altivos, Ok, ok. muy de la De realeza, ¿no? prestigio, ¿no? Sí, Sí, de sí, bastante sí. Sí, prestigio aquí social. los tlaxcaltecas, los nobles sí eran bien Sí, engreídos. La bueno, verdad, sí. Sí, es- la verdad que sí. bueno, era una cuestión de tratar de ejemplificar simbólicamente su estatus social, ¿no? Y diferenciarse con respecto al común. La población que le seguía, eh, nobles de bajo rango, también tenía atributos de la misma naturaleza a sus apellidos. La población más igual tenía otro tipo de denominaciones un poco más distintas. Y yo fui documentando el cambio que hubo en cada uno de esos estratos sociales a lo largo de todos los siglos que dura la colonia y hasta llegar al siglo XIX. Y lo que voy documentando es que en el caso de la población noble, pues van cambiando sus apellidos de náhuatl a español, ya sea porque los sustituyen o incluso porque los traducen del náhuatl al español. Ya es bien interesante. Sí. Bien interesante porque la vez pasada que coincidimos y que platicábamos, me comentaba que ustedes son de Tlaxcala. Hay muchos Flores en Tlaxcala. Todo el mundo yo creo que conoce a alguien de apellido Flores. Y hay no solo uno, muchos. Y es interesante porque lo más probable es que esa sea una sustitución del apellido Xochitl y solamente lo tradujeron al español y de una generación a otra ya no fueron Xochitl y ya fueron Flores. Sí, lo que yo documenté con precisión es familias de apellidos Xochitotoc y Xochihua que se cambiaron su apellido a Flores. En Tlacochcalco, por ejemplo, en Santa Isabel Xilotochtla y en Texcotepeyanco. Familias que se apellidaban Xochitotoc, que se apellidaban Xochihua y que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, ya el apellido con el que aparecían ya no era el que estaba en náhuatl, sino ahora ya era Flores. Y también he ido a lo largo de estos años recopilando una serie de apellidos que sufrieron ese mismo proceso de castellanización. Y comentaba yo sobre los otros grupos sociales que había. Me faltaba decir que los nobles, aparte, tenían una característica distintiva, que era usar reverenciales en sus nombres, el llevar el Sí. tesetahí. También a veces los macehueles tenían esa cuestión, pero ocurre que cuando los nobles empiezan a abandonar sus apellidos autóctonos y adoptar apellidos de origen europeo, los únicos pobladores que en Tepeyanco, estoy hablando de Tepeyanco, los únicos pobladores en Tepeyanco que
todavía tenían este distintivo reverencial, el TZI, que vemos al final de muchos apellidos, eran los nobles de bajo rango, que todavía no cambiaban sus apellidos a apellidos en español, todavía Ok. tenían sus apellidos autóctonos y ellos eran los que tenían el TZI al final. Ahora van pasando las décadas, van pasando los siglos y los nobles de bajo rango también van cambiando sus apellidos por apellidos de origen europeo y ya nada más la población más igual es la que conserva apellidos en su propia lengua, pero no todos, algunos ya los cambiaron, otros todavía siguen teniendo apellidos en náhuatl. Y esta cuestión reverencial que era tan distintiva de las clases altas, ahora ya la tienen los más iguales, la gente común ya tenía también el TZI. Fue una cuestión muy singular, ¿no? Como que se apropian de esa parte, ya que deja de ser funcional para la población noble y ahora la población común es la que retoma ese distintivo. Y sobre lo que preguntabas de que a cuenta de que ciertos grupos de más iguales sí cambiaron su apellido y otros lo preservaron, decía yo, es muy complicado averiguarlo, ¿no? Porque yo estoy basándome en una identificación que no viene de manera explícita en las fuentes. Las fuentes rara vez me dicen, este noble, esta persona es de tal rango social, esta otra persona tiene este otro rango social. Yo tengo que estar correlacionando fuentes de distinta naturaleza. Mis Porque no fuentes aparecen nombres nada más, Sí, pero tienes aparecen que solo nombres. investigar Y el uno tiene que contexto. correlacionar con otros documentos en donde sean mencionados esos mismos individuos. Yo consulto, como ya dije, registros sacramentales de las parroquias, censos, muchos censos y padrones y matrículas, también documentos judiciales que hay en el archivo histórico del estado de Tlaxcala. Y voy a poner un ejemplo que tal vez pudiera ser paradigmático de qué es lo que pasa con los apellidos de algunos más iguales que cambian sus denominaciones a español. En Santa Isabel Xilosostla. Es una comunidad que desde el siglo XVI, toda la documentación que yo he consultado, reporta tener solamente población más igual, gente común, es decir, no nobles. No hay descendientes de la nobleza en Santa Isabel Xilosostla desde el siglo XVI. Entonces, eh, es como que un universo de apellidos que podemos analizar para ver qué fue lo que pasó, a qué circunstancias se debió que algunas familias de Xilosostla, más iguales, sí pasaran sus apellidos al español o los sustituyeran. Ocurre que una de las familias de mayor estatus socioeconómico, que eran los Pérez, pues ¿Y luego qué pasó? tenían cargos muy importantes en Santa Isabel Xilosostla, ¿no? Entonces pareciera haber ahí una correlación que también entre los más iguales, quienes tenían un mayor nivel social dentro de la comunidad, son los que tienden a adoptar apellidos de origen europeo. Y la razón es muy sencilla, es por la aculturación. Se requiere asimilarse con el europeo para tratar de equipararse, para tratar de igualarse. Un poco a semejanza, por ejemplo, hoy en día, y no es un anacronismo, ¿no? Es una comparación histórica, lo que ocurre con la adopción de muchos nombres, ya no apellidos, nombres para niños, para niñas, ya de generaciones muy recientes, agringados, ¿no? Sí, Antes el apodo para un Antonio, por ejemplo, sería Toño. Hoy en día ya le el apodo decimos todo. es Toño. Freddy, ¿no? Federico, Freddy, ya le dicen. O ya de plano está así anotado, Freddy, ¿no? Un nombre. David. Ahorita David. el David. Hay muchos nombres que tienen esa El, influencia la anglosajona. Brittany y el Brian. Bueno, ahí está, estos memes precisamente que aluden al Sí. Brian están retomando ya muchísimo. Y esto no se encontraba hace 50, 60 años en Tlaxcala. Estaba muy remarcada la cuestión de, Sí, aquí había muchos nombres tradicionales. sí, 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 de nombres sacados, extraídos del santoral, ¿no? Hoy en Todavía día, me tocó compañeros en la escuela que se llamaban Yazaret o cosas por el de la estilo. Biblia. Exactamente. Y de apellidos xochipiltecas, xochihuas, Mm. xochicale. Hay un gran número de apellidos aquí. Y lo que tú decías es cierto. Y las apropiaciones culturales, yo creo que no nada más es en los apellidos, ¿no? O este sentido de querer encajar. Porque todavía yo creo aquí en México, y hay memes igual al respecto, la marca Panam, que era mexicana de tenis, pues yo creo que era, si no la única, pues de las que todos compraban, ¿no, Pato? ¿A ti te tocó esa época? Tenis Panam. Y ahorita, pues la mayoría de la chaviza que busca, Puma, Nike, Adidas, porque buscan esas marcas, pues porque buscan encajar, o buscamos encajar en cierto este, grupo, no sé, socioeconómico, cierto grupo cultural, cierto grupo
donde está la mayoría. Y si tú eres un tlaxcalteca en el siglo XVII y estás viendo que a los que les va bien, entre comillas, o los que tienen estatus, los que tienen pues una posición de prestigio, son los nobles, y lo que ellos hacen es cambiarse su apellido a Ponce de León o Osorio o cosas por el estilo, pues obviamente que es algo que van a seguir haciendo las personas, es seguir como borreguitos atrás de Porque eso. además los nombres que empezaban a adoptar los nobles, los descendientes de la antigua nobleza tlaxcalteca, son precisamente apellidos en español que también reverberan esa misma grandiosidad que tenían sus apellidos en lengua autóctona, ¿no? En Tepeyanco, por ejemplo, hay personas de apellido, yo detecto en el periodo colonial, personas de apellido Torres, de apellido Reyes, de apellido Águila, de Ellos apellido, eran la nobleza. sí, de apellido, mira, no, de Corona, de apellido Corona también había. Bueno, Y yo no. nobles que habían adoptado todos esos conjuntos de apellidos y algunos otros que como tal vez no reflejen esa, esa pomposidad, pero sí estaban bien vistos, bien valorados entre la población indígena. Me refiere, por ejemplo, James Lockhart, un estudioso de la cultura náhuatl, que la población nativa de aquí solía tener predilección hacia el apellido Juárez. No sabe Lockhart a cuenta de qué, por qué razón, pero les gustaba el apellido Juárez, entonces muchos lo tomaban, ¿no? Buen punto. Y había otros apellidos también que eran ya muy como populares y a la hora de querer tomar un apellido, pues se tomaba de esa amplia gama de apellidos que ya eran de por sí de uso muy común entre los españoles. Ok, ok. Pues mira, si ahorita entre las personas que nos están viendo en vivo hay alguien que tenga un apellido prehispánico, pongan en los comentarios. Y aquí le vamos a preguntar al maestro a ver si eran más iguales o si eran pipilín del siglo XVI. O si no saben lo que significa, pues igual a lo mejor ahorita se van enterando. Pues esto es. Te han citado varias veces en artículos de periódicos. Y aquí en Tlaxcala, según las investigaciones que tú has hecho, es de los lugares o el lugar del país, México, donde más, a pesar de que ya se perdieron muchos, el lugar aún así en el que más se conservan los apellidos prehispánicos. Bueno, hay una cuestión Bueno, medio peculiar. bueno, no prehispánicos porque, pues, digámoslo así, nahuas, ¿no? Porque obviamente, ahorita van a decirme, sí, en Yucatán y en otros lugares, pues obviamente también hay apellidos de origen maya. Sí, bueno, es curiosa la manera en la que se hace la lectura de algunas cosas que yo voy escribiendo, Aquí te porque, citaron. porque, No, los del Sol de Tlaxcala ahorita nos los vamos a echar. porque Ya bueno, de por sí traigo con ellos también. explícitamente nunca dije que bueno, Tlaxcala es el lugar que tiene más apellidos en lengua náhuatl. Ah, mira. Lo que yo digo es que es en donde hay una mayor frecuencia de apellidos, una mayor, se entendería como un índice. Ok, ok. Es decir, es relativamente abundante la presencia de apellidos, Ok. considerando la cantidad de población que hay. Estoy casi seguro de que debe de haber más apellidos en la península maya, en la península de Yucatán, hay apellidos de origen maya. No estoy seguro si Tlaxcala es el estado que tiene una mayor cantidad de apellidos autóctonos. Pues hay como 5 periódicos que más o menos así lo pusieron. A ver si ahorita los encuentro. De que anduviste por allá, ¿algún apellido maya que sea común por allá? Hay, conocí mucha gente que se apellidaba nada más Po, el P-O-H. Como el panda. Oh, No sé cómo se escribe el panda, pero sí algo por ahí. Y es que no me acuerdo bien cómo se escribe, porque también había un apellido largo que era muy común en México. Dame ahorita 2 minutitos a ver si me acuerdo bien cómo era, porque quiero meterlo todo. Y ahorita sí, porque este estudio que tú has hecho sobre los apellidos de Tlaxcala se puede aplicar esa misma dinámica con otros apellidos de otras regiones. Sí, Mira, ya claro. los encontré. Mira, aquí en México desconocido puso, es Tlaxcala el estado que más conserva apellidos prehispánicos. El Sol de Tlaxcala puso, conserva Tlaxcala apellidos indígenas, afirma historiador. El Sol de Tlaxcala. ¿Y tú cómo te apellidas? Tlaxcala es el estado que conserva más apellidos prehispánicos. ¿Ya ven? Y te digo No, lo no hacen que, bien su chamba. te No digo hacen lo bien su que, chamba bueno, estos lo que yo cuates. escribí. El estado de Tlaxcala, como pocas regiones del país, resguarda un número considerable de apellidos en lengua náhuatl.
muchos de los cuales son exclusivos de dicho territorio. Resguarda un número considerable de apellidos en lengua náhuatl. Luego, la siguiente oración. Aunado a lo anterior, la frecuencia de apellidos autóctonos entre la población tlaxcalteca es bastante alta. Ya. Ya ven, no manches, estos desinformadores. No mencioné. Ya no lean el periódico. No mencioné chavos. que eran Exactamente, sí, es el clickbait. Sí, nada. Pero bueno, creo que curiosamente nadie se quejó de otros estados que dijeran, no, aquí es donde hay más hay. Sí, porque yo hice de esa nota, Ah, sí. yo hice una publicación en la página sobre eso y muchas personas, principalmente de la península de Yucatán, saltearon. No es el único lugar que conserva apellidos. Aquí en Yucatán, Campeche. Pero dijeron no es el único, o sea, tampoco viene muy a cuenta ese comentario. Pero es de que por los comentarios, aquí sí tengo que aclarar, por los comentarios parece que sigue siendo común en esas zonas que haya apellidos en maya. Ay, ¿y sabes por Sí, qué lo claro. hice? Porque por aquella ocasión salió una nota en un periódico, no sé cuál, que bueno, ya vimos que no son confiables, pero decía que una pareja en Yucatán o por esa zona había registrado a su hija con nombre Sí, la vi la nota. y sus dos apellidos en maya y ponían que era como que una novedad muy grande que pues eso ocurriera. Y yo pues hice una publicación así como que pues es de que son aquí en Tlaxcala no sería tan extraño que lleve tanto el nombre como los dos apellidos aquí en Nahuatl. Y fue de ahí que muchos empezaron a comentar Sí, entre Maya y Nahuatl. Sí, como te comento, a mí me parece que hay un mayor número de personas en la península de Yucatán portando apellidos de origen maya. En cantidad. En cantidad. En cantidad. No sé si en número también sean más que en Tlaxcala. En Tlaxcala yo he documentado alrededor de 300 apellidos, sin considerar las variantes que hay de cada uno. Por ejemplo, en Santana Chautempan, uno de los apellidos más comunes, Ahuatzi, pues está con distintas formas de escritura. Con C intermedia y N al final, Ahuaxi, sin la N al final, Ahuaxi, sin la C intermedia, Ahuatzi, y sin la C y con la N al final, Ahuatzin. 4 maneras distintas de escribir el apellido, pero todas son específicas de Santana Chautempan y yo he documentado ese apellido desde el siglo XVII en documentos alusivos a Santana Chautempan. Entonces no considero todas esas variantes distintas. Si las considerara sería un mayor número, pero en aras de no estar recurriendo que muchas de esas variantes me imagino que ahí sí ya fue error del registro civil, ¿no? Que le quitan la N al final y ya se hace un apellido diferente. o incluso desde antes del registro civil, en la etapa en la que se sentaban los datos en las iglesias. Sí. A mano. Ok. Mira, aquí comentan, efectivamente, en la comunidad de Huitzcolotepec fue transformado al español el huitzo, que es espina. Ok. Dice aquí Efragut que trabajó en San Cosme, Mazatecosco y conoció varios apellidos como Chicotencal y Cocoletzi. Ahorita vamos a decir. Y Homerio Cuatianquis, a ver si lo dije bien, dice que nos ve desde Houston, Texas. Saludos hasta allá. ¿Y qué significa Cuatianquis? ¿Lo tienes así fresco? Bueno, así se escribe. Cuatianquis. Sí, lo conozco de la Magdalena, me parece. Cuatianquis, sí es de la Magdalena, si no recuerdo mal. Pues tiene la raíz tianquis de tianquiscli, mercado. Pero la primera parte del apellido, el Cua, me genera mucha incertidumbre porque si lo vemos nada más por cómo está escrito actualmente, pues podríamos decir, pues viene de Cuaitl, que es cabeza. Ok. Cabeza, mercado, literalmente. El cabeza. significado simbólico, a mí luego no me gusta meterme en significados simbólicos porque luego uno mete mucha imaginación y no hay ninguna prueba sustancial que en verdad ampare. Y a veces sí uno más o menos se aproxima a la realidad, pero hay veces en que uno como que se va muy lejos. Okay. Entonces, lo que ocurre con los apellidos que inician con Cua es que yo encontré una tendencia histórica de supresión de la U, una U que va después de la A. Cuau, por ejemplo, el apellido Cuatepozzo. Yo le he preguntado a personas hoy en día que se apellidan Cuatepozzo qué significa su apellido. Y me dicen que significa, una persona me dijo, significa gemelo jorobado. Viene de cuate, gemelo, y tepozzo, que es joroba. Entonces, gemelo jorobado. Otra persona me dijo, viene de coac, que es serpiente, y tepozzo, que es joroba, serpiente jorobada. Cuatepozzo.
Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo hago el rastreo de este apellido en la comunidad de la que es originario, que es en Tepeyanco, ese apellido es de Tepeyanco, específicamente era muy abundante en un antiguo barrio que se llamaba Tlacochcalco, que no es el pueblo de Santiago Tlacochcalco, es otro barrio que se llamaba Tlacochcalco y que hoy en día se corresponde territorialmente con la colonia La Aurora. Ahí hay muchos Cuatepozzo. Y de ahí pasan a Acuitlapilco. Hoy en día creo que ya está hay más Cuatepozzo en Acuitlapilco que en la misma La Aurora. Eh, pues este apellido, al rastrearlo, encuentro que se escribe Cuauhtepozzo, con U y H intermedias, los registros más antiguos, Cuauhtepozzo. Ok. Gradualmente se fue perdiendo esa U intermedia, esa U y la H intermedia. Y no es el único. Cuauhtencostli, otro apellido muy común que yo encontré, gradualmente fue suprimiéndose esa U intermedia de Cuauhtepozzo a Cuactepozzo y luego a Cuauhtencos de Cuauhtencostli a Cuactencostli y luego a Cuatencostli y luego hasta la parte final, el absolutivo, que es el cli, también se perdió y queda Cuatencos. Cuatencos. Y hoy en día hay apellido Cuatencos. Entonces hay una tendencia, el náhuatl, como cualquier lengua, se va transformando, no es el mismo el español que hablamos hoy, el español que se hablaba en el siglo XVI, no es el mismo el náhuatl que se habla hoy, al que se hablaba en el siglo XVI. Hay muchos cambios en la forma en la que se escriben y pronuncian las palabras. Entonces a eso me refiero cuando digo que me genera un poco de incertidumbre aventarme a dilucidar un sí, porque, significado. por ejemplo, yo había visto ese tipo de deformaciones, pero en nombres de lugares, por ejemplo, Huamantla, Sí. o sea, cómo se escribe hoy Huamantla, H-U, pues no tiene nada que ver como era originalmente, que era Cuaumantlán, con Q. De Cuauhtli, Ajá, exactamente, y cómo con el transcurso del tiempo se pierde la Q y se fue transformando en una H muda y ya no se pronuncia esa. Sí, bueno, la H tenía una función específica en el náhuatl escrito del siglo XVI, del siglo XVII, tenía una función como de Q, muy parecida a la Q. Por eso es que como que acuñan las personas que se dedicaron a escribir gramáticas, pues como que acuñan esa cuestión de poner H's antes de la U o después de la U como para generar un cierto sonido similar al GU o al Q. Ok. Mira, a ver, aquí comentan. Comenta. Cuatianquis. La mayoría que conozco, independiente de la familia, nacimos en Tetlanocan. Ah, ya que son cuatianquis. Okay. Sí, es cierto, Tetlanocan. Ah, mira, muy bien. Ah, porque habías dicho que era de la Magdalena. No, es que también la Magdalena está pegadita a Tetlanocan y luego a veces un apellido va pasando a otro pueblo. Y fíjate, ahorita que estaba leyendo los comentarios, tengo dos. Primero uno y después el otro. Primero el primero, porque si no se me va a ir. Hubo un comentario que me hicieron en la semana, precisamente hablando de Tepeyanco, que antes era Topoyanco, para seguir en la línea que vamos. ¿Hay algún momento en el que se pueda ubicar el momento en el que se deformó de Topoyanco a Tepeyanco? Sí, es que no fue tanto una deformación porque sí se identifica una fecha específica en la que a partir de ese momento dejan de mencionarse el nombre de Topoyanco en la documentación, okay. Y después de esa fecha ya aparece como Tepeyanco. Es a partir de enero de 1811 o quizás fuera enero 1810, uno de esos 2 años, 1810 o 1811, cambian. Me parece que es enero de 1810. Antes de diciembre hacia atrás, todos los décadas y siglos atrás, siempre aparecía como Topoyanco. Pero de enero en adelante ya aparece como Tepeyanco. O sea, no fue una deformación, no fue una corrupción fonética, fue un cambio consensuado al interior de la comunidad, debió ser. Y lo interesante es que yo he visto en años posteriores, en otros pueblos, todavía se siguen refiriendo a Tepeyanco como Topoyanco. O sea, fue de la comunidad. Sí, y tardó un poco en que lo asimilaran otros pueblos. En Zacatelco yo encontré un registro sacramental de la década de 1810, no recuerdo si era 1813, 14, 15, en donde se hacía referencia a una persona originaria de Tepeyanco, pero mencionaban su lugar de origen como Topoyanco, pese a que en Tepeyanco ya nunca más volvió a mencionarse el pueblo con la O. Ellos por sus polainas dijeron, a partir de hoy Tepeyanco. Sí, cuesta mucho ir asimilando estos nuevos cambios en las periferias, siempre desde el centro es donde empiezan, y gradualmente los pueblos de los alrededores son los que empiezan a adoptar estas pautas. Pero sí es curioso que se haya dado este cambio que mencionas. No tengo idea, la verdad, a qué respondió. La razón. Ok, esa es una. Y la otra, y yo creo que aquí le voy a romper el corazón a muchos, discúlpenme, pero se tiene que decir.
hoy en Tlaxcala uno de los apellidos más comunes que hay, bueno, más reconocidos, digámoslo así, es Xicoténcatl, que hay muchos Xicoténcatl, está el general y los dos Tlatoque, tanto Xicoténcatl el viejo y Axayacatl, que no sé por qué le pusieron Xicoténcatl, y hay muchas personas que llevan ese apellido y por los comentarios que de repente ponen en las publicaciones, no sé, Juan Xicoténcatl, ¿no? Es un ejemplo. Sí, yo soy Xicoténcatl, orgulloso descendiente de Xicoténcatl. Y yo, y realmente los Xicoténcatl de hoy podrían decir que descienden de la familia de los Tlatoque de aquella época. Bueno, aquí primero mencionaría un poco, remarcaría lo que mencioné al inicio de mi conversación sobre que el grueso de los apellidos en lengua náhuatl que se preservan actualmente eran usados por la población macehual. Casi ninguno de los apellidos de los nobles llegaron, porque como ya mencioné, todos los nobles, la mayoría de los nobles, sustituyeron sus apellidos. Todavía en el siglo XIX, en las actas de cabildo de Tlaxcala del siglo XIX, había algunos nobles, algunos pocos, que todavía tenían sus apellidos en náhuatl. ¿Qué nobles todavía a principios del siglo XIX los conservaban? Había Xicoténcatl, había Maxixcatzin, el apellido Maxixcatzin todavía estaba en el siglo XIX, estaba Cihuacuac, el apellido, este título que es muy importante, es un título muy importante de un funcionario público en el periodo prehispánico, todavía se conservó como apellido en Tlaxcala de parte de una familia en el siglo XIX a principios. Tlahuexolotzin, así casi completo, también existía. Ciclapopocatzi también, o sea, los nombres de los cuatro. Sí, sí, sí. Y otros pocos. De todos ellos, ya notarás que Maxixcatzin también se perdió. Se perdió, qué triste, era el que se tenía que conservar. Maxixcatzin se perdió. Tlahuexolotzi está deformado, sí existe hoy, está como Clahuitzo. Es el apellido Clahuitzo. No, alguien sí, alguna vez yo vi que alguien puso que se apellidaba Tlahuexolotl. Yo nunca lo he visto. Nunca lo he Voy visto a en buscarlo en ninguna los fuente. En comentarios. ninguna fuente me lo he encontrado. Pero si lo O encuentras, si me mentiste, si lo encuentras, me lo compartes. Por Sí. favor, yo nunca lo he encontrado en ninguna de las fuentes que he ahora ocupado. sí, Tlalpopocatzi. Sí, que lo buscas, sí hay bastantes. Ese sí, sí hay. Ahora bien, sobre tu pregunta, es posible que algunas de las familias de apellido Xicoténcatl, o por mencionar otro, Ciclalpopocatl, ¿no? Que también es un apellido que podría alguien inferir que se trata de descendientes del cacique de Quiahuiztlán, podrían ser descendientes, sería muy complicado. Tuvieron una descendencia amplísima ellos. Los Tlatoque tenían muchas mujeres. Sí. Ahora bien, también no todos sus descendientes son de los lugares de los que eran originarios. No todos los Xicoténcatl se quedaron en Tizatlán, no todos los Ciclalpopocatzin se quedaron en Quiahuiztlán. Por ejemplo, hay barrios en distintos pueblos de Tlaxcala que se llaman igual que las cabeceras del centro. Hay barrio de Tizaclán en Tepeyanco, hay barrio de Quiahuiztlán en Xilosostla. El de Xilosostla todavía se llama así, Quiahuiztla, barrio de Quiahuiztla. No sé si lo había escuchado. No. El de Tepeyanco ya no es tan conocido. Sí hay un barrio antiguo que se llamaba Tizaclán. Está en la parte más meridional del municipio de Tepeyanco, al sur, ya llegando casi a Zacatelco. Es más, llegando a esta carretera que va de Xacalcingo hacia Zacatelco, en el cruce con Camino Real, hay un pequeño monumento, un monumento histórico en donde ponen un pedacito de la historia del pueblo de San Pedro Xacalcingo y mencionan que ese pueblo antes era el barrio de Tizaclán. Ese pueblo se forma a partir de la fusión de dos barrios, que es el barrio de Tizaclán y el barrio de Xacalcingo. San Pedro Tizaclán y Las Cruces Xacalcingo. Se unen esos dos barrios y dan lugar al pueblo de San Pedro Xacalcingo, que retoma el santo patrono de un barrio, de San Pedro Tizaclán, y el topónimo del otro barrio, Las Cruces Xacalcingo. Y se forma San Pedro Xacalcingo. Pero, bueno, decía yo, hay un Tizaclán ahí. Y en San Pablo del Monte también hubo un barrio de Quiahuiztlán. Es decir, hay descendientes de personas que eran oriundas de esos Altepec, del centro de Tlaxcala, en distintos espacios de la zona sur. Y es posible que hubiera descendientes, quizás ya muy lejanos, con un parentesco súper lejano, quizás. A veces el apellido no implica una descendencia genealógica, una descendencia consanguínea, una vinculación consanguínea de sangre. A veces es más de carácter político. Yo he visto que algunos apellidos se traspasan no tanto a los hijos de sangre, sino a veces a hijos políticos, a hijos adoptivos, o incluso a los ahijados, a los hijos de una esposa que ya había tenido otro matrimonio y que tal vez ese hombre en su propio matrimonio del que recién ha quedado viudo no tuvo hijos
y ya con la nueva Los esposa, adopta. con la nueva esposa a sus hijos, pues le pasa su apellido. Y entonces ya no hay ahí una Ya no conexión hay consanguínea. consanguineidad. Entonces, la verdad es muy difícil contestar tu pregunta si pudiera inferirse que los Xicoténcatl de Mazatecochco, de Papalocla también hay varios Xicoténcatl, Hay pero yo muchísimos. tengo más identificados Xicoténcatl en Mazatecochco en periodos muy antiguos. Da la impresión de que pasaron algunos a Papalocla, o quizás sí había en Papalocla también. Y sobre los Citlalpopocatl, igual que hay en Teolocholco, por ejemplo. Eh, entonces sí, ese es un poquito complicado de inferir. Pudiera ser que sí. Y serían, en todo caso, casos excepcionales. Y como sabemos, la excepción no hace la No norma, se ¿no? lo El regla. grueso de los apellidos son de los más iguales. Exactamente. Y hablando de hubo tlaxcaltecas que se fueron para todos lados, este, y yo en alguna ocasión en los archivos españoles de Nuevo México, si no me equivoco, hay una serie de recopilación de documentos precisamente del Estado de Nuevo México, de cuando eran de su época colonial o de su época española, por así decirlo. Y no tengo ahorita a la mano el nombre del autor, lo voy a poner después por ahí. Hacía una pequeña anotación de que en el barrio de Analco de Santa Fe, las personas de apellido Brito, literalmente así dice, Brito were Tlaxcalan Indians o algo por el estilo, ¿no? Como que eran los Brito, los identifica este autor como tlaxcaltecas. ¿Tenemos algún indicio de que de las familias que se fueron de aquí de Tlaxcala, antes de que se fueran, hayan cambiado su apellido a Brito? O sea, ¿los podríamos realmente rastrear hasta allá? Mm. Porque allá los identifican como tal. O habrá sido que se cambiaron el apellido ya estando Del allá. barrio de Analco, ¿de donde me dices? De Santa Fe de Nuevo Desde México. hasta allá. Muchas de las familias que se fueron para allá ya tenían apellidos de origen europeo. Ok, ok. Ya se habían cambiado sus apellidos. Hay listas, hay padrones de los habitantes que se fueron para allá y ya son pocos los que todavía tienen apellidos en lengua náhuatl. Pero la verdad no me he dado tanto la tarea de checar, de revisar los apellidos de origen europeo que tenían las familias desde el siglo XVI. No, me he profundizado mucho más en los de origen náhuatl. Los de acá, ok. Sí, porque hay un artículo donde hay una serie de escudos y armas que les dieron a los nobles tlaxcaltecas y pues ya llevaban apellidos españoles, que Ponce de León, Mm, que Torres, que Reyes. Y digámoslo así, como que esos son un poquito más fáciles de rastrear hasta mm. nuestros días. O también los nobles en algún momento hubo algún cambio en sus apellidos. ¿Cómo funcionaban los apellidos antes? Sí había esta sucesión generacional como nosotros lo tenemos. Es decir, si, por ejemplo, hablando de los caciques, tenían apellidos, existían los apellidos aquí antes de la llegada de los españoles, Mm. porque según yo, nomás iban cambiando de nombre, ¿no? Entendiendo los apellidos como nombres que se transmiten de padres a Ajá. hijos, no, en No, el ¿verdad? periodo prehispánico no hay. En todo caso, puede que haya coincidencia en ciertas funciones que tenían padres e hijos, como el caso de Xicoténcatl, Xicoténcatl Pietzin, que es el nombre que menciona eh, Zapata y Mendoza en su crónica, que tenía el personaje que conocemos como Xicoténcatl el Viejo, Xicoténcatl Huehue, él le llama Xicoténcatl Pietzin. Su hijo, Xicoténcatl Atzayacatzi, como lo nombra Diego Muñoz Camargo, tenían pues, coincidencia en los nombres, pero no es porque uno hereda el nombre del Era para otro. identificarlo. Xicoténcatl en sí, independientemente del significado literal que tenga, es un cargo militar, es un rango militar Ah, ok, muy alto, ok. porque es el nombre de Xicoténcatl en otras poblaciones, en Cholula, en Cuautinchan, es un nombre asignado a capitanes de guerra, a personas que están dedicadas a la milicia. Entonces, Que es decir el Xicoténcatl es como decir el capitán o el general de ejércitos, el jefe de guerra. Hay muchos nombres que han llegado hasta la actualidad y que proceden precisamente de títulos, como títulos honoríficos que había en el como periodo el prehispánico. Cihuacuat, Sí, Guacuac. Bueno, aquí no he visto ese apellido, no sé si en otros lados haya ese apellido, pero sí pero era un título, en efecto. exactamente. Apanecac, el apellido Apanecac, que es originario de Santa Apolonia de Tacalco, ese es otro título, un título honorífico, Apanecac. Bueno, ahorita no me viene a la mente otro, pero son muy pocos los que han llegado y que eran títulos honoríficos en el periodo prehispánico. Y precisamente por eso, y parte de lo que sí, hablando ya, regresando a lo que comentaban
los periódicos que decía Tlaxcala conserva apellidos prehispánicos. O sea, realmente haciendo una mirada un poquito más objetiva, podemos decir que en realidad no existen apellidos prehispánicos, porque antes de la llegada de los españoles aquí no había apellidos. O sea, nacía alguien y se le asignaba un nombre en función, o un título, en función de su rango, en función de su posición social. Y son los españoles los que ya traen esta costumbre de que, dependiendo de quién sea su papá, pues le ponen un segundo nombre al lado del de pila. Pues ahí habría que considerar primero qué podríamos entender por apellidos, porque el apellido no siempre se transmitía de padres a hijos, ¿no? En Europa hubo un periodo en el que el segundo nombre que tenían las personas, el apellido, no necesariamente se transmitía a los hijos. El apellido, podían tener un apellido distinto el padre, del hijo y de sucesivas generaciones. En ese sentido, pues igual y, bueno, no sería del todo incorrecto, ¿no? De mencionar que son apellidos que vienen desde el periodo prehispánico, dependiendo del significado que le estemos dando a la palabra apellido. El hecho es que son apellidos, muchos de los cuales provienen desde el periodo prehispánico. Sí, no, porque por ejemplo los Maxiscatsin, o sea, de repente por ahí del siglo XVII ya no eran Maxiscatsin, ya eran Pimentel. Pero, o sea, conservaban este mismo linaje desde Maxiscatsin. Entonces, sí, está interesante todo esto. Mira, comenta Eli Rosales Pérez. En Tlaxcala, en las comunidades hay apellidos prehispánicos. Ella es originaria de San Pedro Tlalcuapan. Ah, mira, es de la tierra de Adrián. En donde son comunes los apellidos Cahuanzi, Ayapantecatl, espero haberlo dicho bien. Azu, Sontlimatzi. Y el Otzi creo también hay. A su máquina, están complicados. Y Alma Jiménez, ¿me podrían decir qué significa Matlalcuatzi? Matlalcuatzi. Pues he escuchado dos versiones distintas. Matlalcuatzi Maclali algunos lo mencionan que es 10 serpiente, Okay. de señor 10 serpiente, porque lo traducen de Maclacli, que es 10, y de Coacl, que es serpiente, Maclaccuatzi. Okay. Pero el problema es que están obviando la L que va antes de la C, Maclalcuatzi, ¿no? Es el apellido Maclalcuatzi. Para que fuera 10 serpiente, o per señor 10 serpiente, tendría que ser Maclacuatzin, sin esa L, porque 10 es Maclacli, no hay una L después de la A, es Maclacli. Entonces no creo que sea exactamente eso de 10 serpiente, me lo comentaron allá en la Magdalena, pero también es un problema con tratar de averiguar los significados de los apellidos, es que cuando se pierde el referente el referente material que le daba sentido a ese apellido, se pierde también el significado, y muchos de los referentes originales ya no tienen vigencia hoy en la actualidad porque pues han ido cambiando las sociedades. Hay ciertos conceptos del mundo mesoamericano que han persistido todavía hasta la época, y hay otros que se han ido modificando un poquito, y en la medida en la que se modifican deja de tener un punto seguro para hacer una traducción de un apellido, porque ya no está presente ese mismo concepto, ¿no? Entonces, no sé, no me aventuraría, repito, a mí está interesante porque sí, tienes razón. Maclali, por ejemplo, es también, Maclali es un color, es también un color, Maclalcueyec es la de la que porta faldas, entonces también podría interpretarse, ¿no? Como ese color. Ese apellido precisamente me pareció lindo o bonito por el Matlal del Matlalcoy, ¿sí? Así como que muy tlaxcalteca. Alguien con un nombre extraño dice Matlalcuatzi, también ya dijimos, Cuateconzi y Tlachi. Tlachi lo he escuchado bastante. ¿Tiene algún significado que sí podamos conocer? Ese es un apellido endémico de Santana Chautempan, de la cabecera municipal de Santana Chautempan. Tlachi, lo he visto escrito en documentos más antiguos como Tlachiatzin. Okay. Y en ese sentido, quizás, solo quizás, provenga del verbo clachía, que es como guardar, cuidar, vigilar, algo así. Ok. ¿Y tenemos alguna referencia a los Cano? Cano.
No tengo referencia. Acá Ya no. son, He visto ese apellido en algunas comunidades de Tlaxcala, pero ya hay, desde periodos antiguos, ok, ya es de antiguo la el colonia, apellido. desde la colonia he visto. Más o menos como qué tan antiguo, ¿de qué siglo podríamos decir que ya hubo canos por acá? Pues mira, hasta donde yo tengo entendido, tuvo que algo que ver con mi familia, pero donde yo tengo entendido, incluso de las, bueno, hacia, ¿cómo se llama? Eh, por ejemplo, de las hijas de Moctezuma, que se casaron con algunos españoles y demás, Sí. es de hecho famoso, me parece su segunda, tercera hija, que se casó con uno que era conocido como el Cano, se apellidaba Cano, y de hecho varias de sus, de pues, bastante descendencia de ese apellido Cano. Pero para dónde fueron o si yo tengo algo que ver con ellos, la verdad es que no creo y no y desconozco. Aunque esos, me imagino que esos canos ya se quedaron en México, ¿no? Sé que en México y muchos sí partieron por Europa, Ah, pero no sé si alguien se llama o algún canoye de esos que no hayan hayan terminado en llegado por Tlaxcala. acá. Lo que sí sé es que en Panotla, San Juan Totolac y pueblos bueno, cercanos, el cano y el carro son muy frecuentes. Sí, en la región de Panocla. Ah, mira. Entonces, hasta más o menos por qué fecha ya podríamos identificar a alguien cano viviendo aquí en, bueno, en esa zona, Panotla. No sé, no tendría idea, porque como te digo, Pero ya es viejo, centrado no es reciente. Como en dirían los abuelos, no es advenedizo. finales del siglo XVIII, yo he visto, creo, documentos donde se mencionan personas de apellido Cano, y no sé, más antiguo, no sé. Es un apellido, en todo caso, de origen europeo, adoptado por algunas poblaciones. Sí, obviamente. Porque luego también se malinterpreta muchísimo, porque una persona con apellido europeo puede decir, Mis ancestros eran europeos. así es, y muchas veces es una crítica importante cuando se menciona o cuando se trata de desacreditar la presencia indígena o de población autóctona hoy en día, diciendo, miren sus apellidos, ¿qué apellidos tienen? ¿Apellidos de origen indígena o apellidos en español? Y es una sin razón, porque la población nativa de distintos territorios de México gradualmente fue adoptando apellidos de origen europeo sin que implique que haya un vínculo consanguíneo, que hayan heredado ese apellido de algún ancestro europeo. Claro, claro. Yo soy corona y a poco tengo cara de europeo. Es obvio que no. Entonces, pues, maestro Hugo Sacapanzi, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Puedo? Recuerden, publicó 2 libros, Apellidos Nahuas de Tlaxcala. Ah, está aquí enfrente, lo olvidé. Ese lo pueden comprar directamente con el maestro. El correo electrónico está en los comentarios. Y pues, se comunican contigo, ya les haces llegar el libro. Pero hay un segundo que es Apellidos del Altepel de Topoyanco, si no me equivoco. Sí. Y ese lo pueden encontrar en línea, en archivo PDF, y ya está el link también en los comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y gracias a todos los que comentaron. Ya saben que este es su programa de confianza, Memes Históricos, el podcast. ¿Algunas palabras para concluir? Pues no solamente pues agradecer, ¿no? Este medio para poder comentar un poco de estas investigaciones que he venido realizando. La verdad son muy pocos bueno, las ocasiones en las que me llegan a invitar. Yo no uso redes sociales, por ejemplo. Si Yo te busqué tuviera, en Facebook, te intenté stalkear y si, nunca te encontré. si tuviera yo redes sociales, igual y compartiría un poco de información, pero no tengo mucho la costumbre de manejar redes sociales. Por eso siempre, bueno, me da mucho gusto cuando alguien me cita o menciona un poco de mis trabajos, nuestros periódicos, aunque ahorita, bueno, mencionamos este pequeño errorcito, pero de todos modos a mí me da mucho gusto cuando les interesa aproximarse a algo de lo que yo he investigado. Me parece que es indispensable hacer una revalorización de nuestros orígenes, específicamente de la sociedad náhuatl, de la población náhuatl, porque está bastante infravalorada. Es muy común en Tlaxcala y en México en general que, por ejemplo, se use el concepto de indígena y de indio para como ofensa, ¿no? Yo lo he escuchado muy frecuente, ¿no? Que se le llame a alguien indígena, pero en términos Despectivamente. despectivo, ¿no? Cuando es muy curioso que en otros lugares, en otras regiones,
no es común que se haga uso del gentilicio de antiguos habitantes de determinado territorio de cierta parte del mundo como un calificativo despectivo. Yo me preguntaría si, si en España decirle visigodo a alguien es una ofensa o algo, ¿no? O Probablemente en sí. Italia decirle romano a alguien es una ofensa. No, ellos no. No, pero los Entonces, españoles sí también están bien tramados. bueno, entonces sí considero que es importante hacer estos trabajos de revalorización, ¿no? De nuestras raíces. Pues, muchas gracias. Nosotros siempre tratamos de dar espacio para compartir precisamente investigaciones que revalorizan el trabajo que se ha hecho aquí en Tlaxcala. ¿Cuántos años tienes? Discúlpame, ¿se puede decir? Ya no recuerdo cuántos tengo. Ok, pero lo ven, o sea, realmente existen proyectos de personas jóvenes de Tlaxcala, como el maestro Hugo Sagapansi. Hace 8 días tuvimos a Ensamble Yemanyá, ya no lo dije mal, de que también publicaron un disco de música tlaxcalteca y está en Spotify, está en Amazon Music. Entonces, creo que vamos por buen camino en general. Vamos, y obviamente memes históricos el podcast no se queda atrás, ¿no? ¿Algo que quieras comentar al final, Pato? Pues gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Memes Históricos el podcast, Tlaxcala la Conquistadora. Gracias a Pato en los micrófonos, en cabina. Gracias a Radio Aire MX. Y pues nos estamos viendo la siguiente semana. Saludos, gracias, hasta pronto. Y saludos a Adrián allá donde sea que esté. No quiso estar aquí, qué triste. Ah, no es cierto.